Bueno, esas diapositivas ustedes las tienen en el Drive, las puse hace poco. Casi que todo este corte vamos a estar hablando del capital de trabajo. Cuando veíamos las razones financieras, veíamos una razón que era el capital de trabajo, activos corrientes menos pasivos corrientes, pero eso era solo como razón. Vamos a ver un poco eh, de lo que se hace realmente con ese capital de trabajo. Como les decía, qué cuentas sí se incluyen, qué cuentas se excluyen. Y hoy nos vamos a centrar principalmente en los activos corrientes. Y también, como dijimos en la primera clase, lo que es administración de corto plazo. Hola Lizeth, ¿cómo estás? Lo que es administración de corto plazo, eh, pues es justamente eso, la administración del capital de trabajo, el día a día de la empresa, las operaciones. Y siempre vamos a estar entre riesgo-rentabilidad, ya vamos a hablar un poquito de eso. Si empezamos por una definición muy general de capital de trabajo, tenemos que los activos corrientes que representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción normal del negocio. ¿Cómo así? Nosotros tenemos una inversión, el efectivo, compramos inventario, realizamos las ventas, queda en el común de los casos, queda en cuentas por cobrar, clientes, deudores comerciales, como lo quieren llamar, y luego nuevamente hasta que se hace ese recaudo, vuelve y entra el efectivo a la empresa, y esto es ese ciclo de el efectivo, el inventario, procesar el inventario en algunos casos, realizar la venta, las cuentas por cobrar, realizar el cobro y otra vez. El capital de trabajo neto, ahí ya no solo consideramos ese ciclo de los activos corrientes, sino de los pasivos corrientes también, y con algunas exclusiones, esas no las vamos a ver esta clase, sino después. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de rentabilidad, independientemente de la medida que utilicemos. Siempre vamos a estar comparando los ingresos contra los costos, los gastos generados por el uso de esos activos. Ya sea que miremos margen neto, margen bruto, margen operacional, rentabilidad de activos, rentabilidad de patrimonio, de una u otra forma estamos haciendo esa comparación. Y si hablamos de riesgo, pero ojo, puntualmente riesgo de insolvencia técnica, hablamos de la probabilidad de que la empresa sea incapaz de pagar sus cuentas. Cuando veíamos las razones de liquidez, hablábamos de que es mucho mejor que la empresa tenga razones más altas porque tiene mayor liquidez, porque puede pagar sus obligaciones y tiene un excedente, que cuando esas razones de liquidez por lo general estaban por debajo de uno, no es que no estuviera pagando, pero decíamos que si en ese momento la empresa se fuera a liquidar, eh, la empresa no podría cubrir sus obligaciones, le haría falta. Y decíamos no, y asociándolo con eso, podemos decir que entre menores sean esas razones de liquidez, va a existir un mayor riesgo de insolvencia técnica. Y repito, no significa que no estén pagando. Hay empresas que sus razones de liquidez siempre están bajas y siguen operando normalmente. Pero pues el riesgo está presente, no se puede negar. Y ya cuando una empresa es técnicamente insolvente es cuando se ha materializado el riesgo.
Ya no está el riesgo, ya no está la probabilidad de que no pueda asumir sus cuentas, sino no las puede asumir y punto. ¿Por qué les hablaba de eso? Porque ahorita vamos a hacer una comparación entre riesgo y rentabilidad, pero hablando puntualmente de ese riesgo de insolvencia técnica. Entonces, muchas de las decisiones que nosotros vamos a tomar acá, no todas, pero muchas, van encaminadas a aumentar utilidades. Y hago énfasis en no todas, porque recuerden que por encima de aumentar las utilidades, lo que yo busco es aumentar el valor de la empresa. Ya después, no hoy, en otra clase profundizamos un poco en eso. ¿De qué manera puedo llegar a aumentar las utilidades a partir de la administración de corto plazo? O incremento los ingresos o disminuyo los costos. Así de sencillo. Ahora, aquí vamos a hablar un poco de lo que les decía de riesgo y rentabilidad. Y vamos a ver qué pasa con la rentabilidad medido en las utilidades, qué pasa con el riesgo cuando administramos esos activos corrientes, esos pasivos corrientes de X manera general. Si tenemos una razón que es activos corrientes sobre activos totales y esa razón aumenta, es decir, ¿qué implica que esa razón haya aumentado? O bien disminuir los activos totales o bien aumente los activos corrientes para que la razón aumente. ¿Qué sucede si aumento los activos corrientes? Mis utilidades o mi rentabilidad disminuye. ¿Por qué? Recordemos que esos activos tienen un costo. Profe, ¿Cómo? ¿será que podrías volver a repetir ese pedacito? Es que me Claro, perdí. no te preocupes. Vamos a ver qué pasa eh, cuando estamos administrando los activos corrientes. Todavía lo estoy diciendo de una manera general, no me estoy metiendo puntualmente con cada cuenta de inventario, clientes en general. Aumentaron los activos corrientes. ¿Qué pasa con las utilidades? Disminuyen. ¿Por qué? Esos activos corrientes tienen un costo asociado, ya lo vamos a ir viendo. Pero es un poco lo que mencionábamos, eh, yo realizo una inversión o me endeudo, como sea, consigo recursos, esos recursos que yo coloco en los activos tienen un costo asociado. Si yo aumento esos activos corrientes, esos costos se van a incrementar, ya sea porque estoy pagando unos intereses por el costo del patrimonio, ya después hablamos. Bueno, lo del costo del patrimonio si no lo tocamos a profundidad acá, eso lo tocan a profundidad en finanzas de largo plazo, pero en fin, el costo que yo esté asumiendo por esos recursos, independientemente de dónde los conseguí, se va a incrementar si yo aumento esos activos corrientes. Pero ¿qué pasa con el riesgo de insolvencia técnica? Repito, va a disminuir. ¿Por qué? Si yo aumento mis activos corrientes, todas mis razones de liquidez van a aumentar. Razón corriente, prueba ácida, eh, capital de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo mis activos corrientes? Si yo disminuyo los activos corrientes, estoy disminuyendo esa inversión que realizo en activos, por consiguiente van a disminuir los costos asociados y va a ponerlo en términos de un préstamo. Estoy pagando una tasa del 15%. Tenía 100 millones en activos corrientes y pongámoslo así general,
Por esos 100 millones yo pago un costo de 15 millones. Si yo disminuyo esos activos y ya no son 100 sino 80, entonces ya y sigo manteniendo la misma tasa de interés. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Eh, y sigo manteniendo la misma tasa de interés, pues ¿qué pasa? Mis costos ya no van a ser 15 sino 12 millones, van a disminuir los costos, por consiguiente aumentan las utilidades, pero asimismo va a aumentar el riesgo de insolvencia técnica. ¿Por qué? Si disminuyo mis activos corrientes, todas mis razones de liquidez van a disminuir. Si es claro para todas hasta el momento o hay dudas o todo claro. Vale. Ahora vamos a ver con los pasivos. Igual. ¿Qué pasa si aumentan mis pasivos corrientes? De manera general, vuelvo y digo, van a aumentar mis utilidades. Va a quedar más claro ahorita con el tema que sigue, pero si yo aumento los pasivos corrientes, puedo llegar a disminuir los recursos invertidos en activos corrientes. Eh, entonces mis utilidades van a aumentar, pero igual, ¿qué pasa con mis razones de liquidez? Si aumento los pasivos corrientes, todas mis razones de liquidez van a disminuir, por consiguiente ese riesgo de insolvencia técnica va a aumentar. Y pasa lo mismo, pues si yo disminuyo los pasivos corrientes, puedo llegar a incrementar la inversión en activos corrientes, por consiguiente mis utilidades van a disminuir. Pero asimismo ese riesgo de insolvencia técnica disminuye. ¿Por qué? Si yo disminuyo mis pasivos corrientes, voy a aumentar todas mis razones de liquidez y ese riesgo disminuye. ¿Por qué hablábamos de todo esto? Y quizás no volvamos a tocar este tema así, digamos, esta tabla, pero sí quiero que quede claro que muchas veces nos vamos a enfrentar a elegir entre la rentabilidad del negocio y el riesgo de insolvencia técnica. Muchas veces el incrementar las utilidades va a implicar aumentar ese riesgo de insolvencia técnica o disminuir la liquidez. Yo no recuerdo si pedí que leyeran un capítulo de Oscar León García, el primero. Pero bueno, si no les pedí que lo leyeran, ahí se habla un poco del dilema entre rentabilidad y liquidez. Si les pedí que lo leyeran, con confianza, no les voy a pedir que lo lean ahora. ¿Sí o no? No. Bueno, ahí queda por si quieren leerlo. Está también en el Drive. No todo el capítulo habla de eso, pero pues amplía un poco más el tema. Y esos son los tipos de decisiones a los que nos enfrentamos. Les dije que aquí va a quedar un poco más claro el tema de cómo así que se aumentan los pasivos corrientes, puedo llegar a aumentar la utilidad. Y vamos a empezar a trabajar todo este corte con algo que se llama el ciclo de conversión de efectivo y el ciclo operativo. Empecemos por el ciclo operativo
dice que es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro de efectivo por la venta del producto terminado. Para medir el ciclo operativo lo hacemos teniendo en cuenta las cuentas de inventario y de cuentas por cobrar o de clientes, que de una u otra manera nos va a mostrar todo ese proceso de producción hasta el cobro de efectivo. Cuando hablamos del ciclo de conversión de efectivo, que es el tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo necesaria para sus operaciones, una vez más tenemos en cuenta inventarios, clientes o cuentas por cobrar, pero le añadimos proveedores, que también los necesitamos dentro de todo ese proceso. ¿Cómo lo vamos a medir? Si hablamos del ciclo operativo, el tema de inventarios lo vamos a medir por algo que se llama la edad promedio de inventario, y las cuentas por cobrar o clientes por algo que se llama el periodo promedio de cobro. Si yo voy a calcular mi ciclo operativo, sumo esas dos cifras y listo. Si yo voy a calcular mi ciclo de conversión de efectivo, es el mismo ciclo operativo, pero le resto el periodo promedio de pago que representa los proveedores. Eso que hablamos ahí, periodo, edad, está medido en tiempo, en días. Nosotros el corte pasado, hablamos de la rotación de cuentas por cobrar, de la rotación de inventarios, de la rotación de proveedores. Llegamos a una cifra expresada en veces, 2 veces al año, 10 veces al año, lo que sea. Aquí necesitamos esto no en veces, sino en días. Cada 30 días, cada 40 días, cada 50 días, todo eso. Les estoy mostrando pues de otra forma lo que les acabo de decir. ¿Cómo hacemos para pasar esas rotaciones de veces a días? Sencillamente dividimos 365 entre la rotación, sea inventario, sea de cuentas por cobrar, sea de proveedores, la que sea, siempre va a ser así. Aquí les hago una aclaración, depende del texto que ustedes consulten, van a encontrar que se toman 365 o 360 días. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Hitman y Suter, que es del que tomo la gran mayoría de información, utilizan 365 días. Si nos vamos al libro de Oscar León García, que lo vamos a usar más en el tercer corte, utilizan 360 días. ¿Va a variar la respuesta? Sí. A mi parecer, me da igual con el que trabajen. Creo que el análisis final, las conclusiones a las que lleguemos, no se van a ver afectadas. Variará un poco el resultado, pero la conclusión, el análisis será el mismo. ¿De qué depende eso? Pues no sé, yo diría que los libros americanos utilizan 365 y los libros colombianos utilizan 360. En la práctica yo he llegado a utilizar ambas, igual de que depende del tipo de empresa que esté trabajando. Me ha pasado a veces que no utilicemos 360, pues no hay ningún problema, le cambié en el Excel. Y a la final de verdad no afecta mucho el resultado. Para efectos de un taller, un parcial, del tipo que yo les pida, digiten la respuesta en forums, yo tendré que especificarles, utilizan 365, utilizan 360, pero bueno, ese es un detalle mínimo.
pero pues sí quiero que lo sepan. Entonces, de la rotación de inventario pasamos a la edad promedio del inventario dividiendo 365 entre la rotación. De la rotación de cuentas por cobrar pasamos al periodo promedio de cobro dividiendo 365 entre la rotación de cuentas por cobrar. Y de la rotación de proveedores o de cuentas por pagar pasamos al periodo promedio de pago. Qué pena, todos esos indicadores los necesitamos en días, ¿sí? Esos Sí, señor. indicadores. Sí. Y los convertimos a días haciendo justamente esa operación. 365 dividido en la rotación. ¿Sí, Jessica? Sí, sí, sí. Vale. Ahora, antes de pasar a ese ejemplo, eso significa que el resultado final de mi ciclo de conversión de efectivo me va a dar un resultado en días. 10 días, 20 días, 50 días, lo que sea. ¿Qué significado tiene eso? Son los días que la empresa requiere financiamiento para sus operaciones de capital de corto plazo. Es el tiempo que la empresa requiere inversión de capital de trabajo. ¿Cómo así? Ahí hay un ejemplo, ya ahorita me devuelvo al enunciado. Pero aquí estamos viendo que en este tiempo, este 11,1 es el resultado final del ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué me está mostrando? Aquí yo tengo que pagar a los proveedores, pero hasta 11 días después yo voy a recaudar de mis clientes. Entonces yo tengo que pagar primero, esperar y ahí sí recaudo. En ese periodo es que yo voy a necesitar financiarme. Ojo, no significa que en el resto no, pero ¿qué pasa en el resto del tiempo? Voy a estar financiándome con el dinero que tengo que pagarle a los proveedores. Ya una vez le pague a los proveedores, debo buscar recursos de otra manera. Ya vamos a ir viendo qué tantos recursos y todo eso. Eso significa que yo tengo que procurar que mi ciclo de conversión de efectivo sea lo más pequeño posible. Y aquí volvemos a lo que les había dicho. En lo posible, yo voy a procurar recaudar de contado o a pocos días de crédito. Digo en lo posible porque a veces uno no va a perder una venta, pues un negocio espectacular, solo porque no le pagan a uno de contado. Depende del cliente, muchas cosas, pero sí o sí vamos a tener que vender a crédito. Pero procuramos reducir ese tiempo y a la vez procuramos pagar a los proveedores lo más tarde posible. Bueno, en la negociación lograr el mayor tiempo de crédito, justamente para buscar disminuir ese ciclo de conversión de efectivo. ¿Podría dar el ciclo de conversión de efectivo negativo? Sí, sí podría dar negativo. ¿Qué implica un ciclo de conversión de efectivo negativo? Vamos a suponer que este de aquí lo paso para acá. No sé, menos 20, menos 5, menos 11, lo que sea. Va a implicar que primero yo le cobro a mis clientes y X días después voy a tener que pagar a mis proveedores. Entonces ahí yo ya tengo, es un juego no de que voy a tener que financiarme por esos días, sino que voy a tener recursos disponibles por esos días para invertir. Si tengo un ciclo de conversión de efectivo de menos 5,
le cobro a mis clientes y hasta 5 días después tengo que pagarle a mis proveedores. Si es claro ese concepto, todavía sin meternos con ejercicios, con cifras, el concepto en general. ¿Sí? Listo. Casi siempre todas las empresas tienen ciclo de conversión de efectivo positivo. Y una vez más, depende del sector del negocio en el que esté, del modelo de negocio, depende qué tan pequeño sea. Eso no significa que no deba buscar siempre hacerlo lo más pequeño posible, pero también hay modelos de negocios en los que por naturaleza el ciclo de conversión de efectivo es negativo. Un ejemplo, almacenes de cadena, ¿no? Éxito, Jumbo, bueno, todos esos. ¿Por qué? Si ustedes se van a mirar estados financieros de cualquiera de esas empresas, eh, el porcentaje de cuentas por cobrar que tienen en relación con el total de sus activos, hablamos ahí un poco de análisis vertical, siempre es bajo. ¿Por qué? Ustedes van a comprar a cualquiera de esos almacenes y siempre pagan de contado. Si pagan en efectivo, con bonos, con tarjeta de crédito, lo que sea, están pagando de contado. Entonces, ¿cuáles son las ventas que tienen esos almacenes a crédito? Usualmente ventas institucionales. Pero la mayor, el mayor pues, rubro de ventas son en los almacenes y de contado. Pero no pagan a sus proveedores de contado. No sé, 30, 60, 90 días, pues lo que sea. Eso significa que siempre les va a estar entrando dinero de contado y van a disponer de días, incluso meses, antes de pagar a sus proveedores. Por eso mismo también ese tipo de empresas tienen dentro de sus estados financieros bastantes inversiones, ¿no? De corto, de largo plazo, movimientos en el mercado financiero, porque más allá del margen que les genere cada producto vendido, eh, tienen un juego muy fuerte en el mercado financiero. Así es el modelo de negocio de esos almacenes. Yo no puedo pretender, yo o cualquier persona, ir a trabajar allá área administrativa y estar enfocado solamente en el almacén, en la logística, claro que es importante y se hace, pero destinan gran parte de sus esfuerzos a las inversiones de corto plazo, estar pendientes, bonos, títulos, acciones, en fin. Así es el juego de esos almacenes. Ahora, este ejemplo está en el libro de Hitman y Suter, sin embargo, ahí se los copio. Quiero que lo vean, que me digan si lo entienden, no sé, lo están haciendo en Excel, solo lo están leyendo, qué preguntas hay.
hiciste? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, mientras van mirando les voy contando. Llegamos a una cifra final, recursos invertidos, 6.800 millones. 6.806 millones. ¿De dónde sale esa cifra? Por supuesto de la información financiera de la empresa y del ciclo de conversión de efectivo. Ahí arriba tienen el periodo promedio de cobro, edad promedio del inventario, periodo promedio de pago, y utilizando eso y la información financiera llegamos a los 6.800 millones. Si el ciclo de conversión de efectivo fuera más pequeño, los recursos invertidos serían menos, ¿no? Si fuera más grande, pues serían mayores los recursos invertidos. De ahí lo que les digo, eh, entre más pequeño sea, mucho mejor. Ahora hay negocios que pues sí o sí van a tener X ciclo de conversión de efectivo y se necesitan tantos recursos. No está mal. Pero, por ejemplo, un error común, a veces cuando con ánimo de vender mucho, eh, mejor dicho, le doy crédito a todo el mundo, puede que me paguen, sí, que a 30, que a 40 días y disparé las ventas montones, chévere. Pero a veces lo que no se hace es un análisis de este tipo en el que yo dimensione para hacer esas ventas. La empresa necesita invertir tantos recursos y si la empresa los tiene, listo, chévere. Posiblemente no se den cuenta tan explícitamente de que realizaron esa inversión. El pero es cuando la empresa no cuenta con los recursos, ¿m?, para sostener esas ventas a crédito, y cuando se dan cuenta, cuando en el curso de ese venda, mejor dicho, como locos, eh, se empiezan a quedar sin dinero, el tipo de empresas que no, que le paga tarde a los empleados. Ojo, no ando diciendo que siempre que se pague tarde a los empleados sea por esto, no, pero eh, pasan esas cosas, que se quedaron sin dinero para pagarle a los proveedores, que tienen parada la producción, bueno, cualquier cantidad de problemas, consecuencia de no haber dimensionado la cantidad de recursos que necesitaban. Distinto si yo O me... sea, qué pena, profe. O sea, que ella Dale, está tranqui. un poco, o sea, invirtió más recursos de las ventas que hizo, ¿no? No, aquí no. O sea, lo que yo estoy diciendo es, siempre todas las empresas van a tener que hacer X inversión en capital de trabajo. Entre mayor sea el ciclo de conversión de efectivo, mayor la cantidad que invierto. Ya lo vamos a ver un poco más claro en el Excel. Pero, ¿cómo se puede llegar a hacer más grande ese ciclo de conversión de efectivo? Si yo doy más días de crédito, mi ciclo de conversión de efectivo se hace más grande. ¿Eso en qué va a repercutir? Que yo voy a tener que invertir más recursos en la empresa. Y lo que estoy diciendo no es la única forma, ¿no? También puedo aumentar la edad promedio del inventario o disminuir el periodo promedio de pago, pagar más rápido a los proveedores, y así se incrementaría el ciclo de conversión de efectivo. Si eso ocurre, la cantidad de recursos que debo invertir es mayor
Y lo que yo estoy diciendo es, supongamos que, no sé, IBM en este ejemplo está revisando la información, analizando y se da cuenta que, ok, necesito invertir 6.800 millones, cuento con esos recursos, sigamos. ¿Mm? Y no hay ningún problema, no es que esté mal invertido. El problema es cuando, y muchas veces pasa, se los aseguro, no se, no se calcula cuántos recursos debo invertir para dar crédito en las ventas de la empresa. ¿Mm? Es claro que si yo le empiezo a vender y doy crédito, necesito recursos para sostener esas ventas. Les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Alguna de ustedes de la empresa que sea ha realizado ventas por catálogo? Jan Valley, Bonésica, ¿alguna de esas? ¿O nunca? No, las Yo, conocen. profe, pero yo estaba chiquita. No importa, no importa. Pero bueno, Pero sí, ok, dime si me equivoco. Muchas veces uno da crédito. Y sí, por lo general, ¿quiénes son los primeros a quienes uno le vende? Familia, el círculo cercano, pues. Y más si estabas chiquita, como dices. Si no está uno tan chiquito, entonces también a los compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Eh, pero siempre uno da crédito. Mm, es muy rara la persona que le paga a uno de contado. Porque algo que diría un poco por costumbre, así se ha desarrollado ese modelo de negocio. Y no está mal, pero tú tienes que tener claro que tienes que pagar unas facturas. ¿Mm? Depende de la empresa, tengo que pagar al momento de realizar la compra o cuando me llegue me dan unos días para pagarla. Bueno, eh, ¿cuál es el principal problema que enfrentan las personas que venden por catálogo? Que empiezan a vender, a vender, a vender y llega un punto en que se quedan sin caja. Ojo, no estoy diciendo que no sea rentable, dan márgenes muy buenos. Pero si yo empiezo a vender y a vender como loco y no saco cuentas de cuánto dinero tengo que invertir, pues nada, llega un punto en que me quedo sin efectivo, de pronto tengo inventario, tengo cuentas por cobrar, pero estoy ahí quieto. No sé si te pasó, espero que no, pero esas cosas pasan. Lo mismo, pues por poner un ejemplo sencillo, pero lo mismo pasa en las empresas. Sí, listo, eh, saco cuentas, producción, margen bruto, lo que quieran, salarios, impuestos, todo, ¿m? Pero no hay una planeación de mis ventas van a ser a crédito a tantos días de esta manera y los recursos que necesito son estos, si los tengo, no los tengo, si lo voy a hacer o ok, no tengo esos recursos, voy a disminuir el tiempo que doy de crédito, ¿m? Voy a renegociar con mis proveedores para pagarles más tarde. En algunos casos se puede, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando ventas por catálogo, pues nada, me toca pagar cuando me digan, yo no puedo llegar, ay señores, Jambal, bueno, regálenme 5 días más. No puedo. Mm, yo no sé si ustedes han escuchado o han utilizado recientemente, ya sea como clientes eh, o vendiendo, de una empresa que se llama Elenas, creo, ¿no? se llama ¿cómo? Perdón. Creo que se llama Elenas, estoy casi que seguro. Pero bueno, ¿cómo funciona esa empresa? Es más, de pronto a ustedes les han vendido y ni saben que es de Elenas. Venden todo tipo de productos, ¿no? Por catálogo. Entonces supongamos yo voy a ser eh, vendedor de Elenas, ¿no? Y empiezo a ofrecerles los productos a ustedes, lo que sea.
Literal creo que es de todo, no, no es como que solo producen cosméticos, que solo alimentación, no, de todo. Y ustedes me dicen, ay sí, profe, yo le compro, yo qué sé, un labial. Eh, Ustedes me dan sus datos, dirección donde se los envío, de todo. Les llega el producto, ustedes pagan contra entrega, no a mí, a la empresa que les lleva el producto. Y listo. ¿Cuál fue mi labor? Publicidad, divulgación. ¿No? Entonces ingreso al sistema, digito, bueno, este producto va para Laura, para Alejandra, para quien sea. Y una vez ustedes realicen el pago, yo recibo la comisión y listo. No sé si lo han hecho o si tienen amigas que empiezan a publicar en sus estados un montón de artículos y la venta es así. Puede ser Elenas, puede ser otra empresa, porque y es un modelo de negocio que ha gustado mucho a los vendedores o vendedoras, no sé si sea solo para hombres, para mujeres. Eh, ¿Por qué? Porque justamente le quita a los vendedores ese problema que enfrentaban con las ventas por catálogo de las otras empresas, de llegar a administrar ese ciclo de conversión de efectivos, llegar a hacer esa inversión de capital de trabajo, ya no la tienen que hacer, no tienen que hacer ninguna inversión, sencillamente promocione y ya, y registre pues en el sistema la venta y reciben su comisión. No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, que es mejor, que es peor. Estoy centrándome en el problema que ataca directamente ese modelo de negocio. Que muchas personas que vendían por catálogo, no, pues están encantadas trabajando ahí. ¿Sí? Ahora, mmm, ¿tienen preguntas de ese ejemplo? ¿Es suficiente? ¿Lo hacemos en Excel? ¿Saben de dónde sale esto o no? Sí, profe, eso sale de los datos que nos dan ahí en el papel. Es correcto. Eh, Teníamos ejemplo con inventario. Teníamos que la rotación de inventario es ¿qué? Costo de ventas sobre inventario. ¿Qué son estos 57.000? El 57, el costo de ventas, costo de ingresos, costo de ventas. Partiendo de esa rotación de inventarios igual a costo de ventas sobre inventario y que la edad promedio del inventario es 365 sobre esa rotación, se parte de ahí, como tengo la edad promedio del inventario y como tengo el costo de ventas, puedo despejar el inventario, reemplazar la información que tengo y hallar la inversión en inventario. Ahora, yo no tengo que ponerme a despejar cada que voy a hacer esta operación, pero quiero que entiendan de dónde sale. Ok, entonces cada vez que yo voy a hallar la inversión en inventario, pues puedo coger el costo de ventas, lo multiplico por la promedio del inventario, dividido en 365. Misma lógica para cuentas por cobrar y cuentas por pagar. La rotación para cuenta de cuentas por cobrar, ¿qué es? Ventas sobre cuentas por cobrar. Esos 98.000 son las ventas o los ingresos, igual. Entonces multiplico las ventas por el periodo promedio de cobro sobre 365, tengo la inversión en cuentas por cobrar. Cuentas por pagar, ¿qué es? La rotación de cuentas por pagar, compras sobre proveedores. Ok, tengo el valor de las compras, entonces como multiplico esas compras por el periodo promedio de pago,
divido entre 165 y llego a las cuentas por pagar o proveedores. Recuerden que inventario, cuentas por cobrar, me suman a la inversión que yo debo hacer, y proveedores me resta porque me estoy financiando con ellos. Vean lo de la otra cara, pues. Si yo estoy vendiendo a crédito, estoy invirtiendo estos recursos en mi otro cliente. Al cliente le va a representar una disminución en lo que él tiene que invertir. Así pasa con mis proveedores. Lo que ellos me venden a crédito, a mí me disminuye, me alivia la cantidad de dinero que yo debo invertir, y para ellos es una inversión. Ahora, resulta que depende del tipo de ventas que realice la empresa y depende del tipo de estrategia, va a depender mucho el tipo de financiamiento. No es que esté bien o mal financiarse de corto, de largo plazo, pero depende de para qué necesito esos recursos, depende cómo me voy a financiar. ¿Qué son ventas constantes? ¿Qué son ventas cíclicas? Va a sonar quizás redundante lo que voy a decir, pero ventas constantes que permanecen durante todo el año. No sé, si estamos hablando de una empresa que todos los meses vende lo mismo, un poquito más, un poquito menos, son ventas constantes. ¿Qué son ventas cíclicas? Son ventas ocasionales o ventas en determinados periodos del año. Si hablamos de negocios como árboles de Navidad, o bueno, decoración de Navidad en general, listo, puede llegar a tener ventas todo el año, pero de que tienen sus meses en que sus ventas se disparan, no sé, voy a suponer septiembre, octubre, noviembre, una cosa así, y meses que se bajan, no sé, diciembre, enero, los tienen. Esos son ejemplos de ventas estacionales. Halloween, textos escolares, eh, todo ese tipo de ventas que atienden, no sé, fechas especiales. Pero pues no son las únicas ventas cíclicas. Yo puedo tener un negocio con ventas constantes y resulta que logré un contrato, una venta con la que no contaba, que me va a disparar mi nivel de ventas. Eso puede ser considerado como una venta cíclica. Aquí ya hablamos de la empresa colombiana que vende paqueticos de papas chiquitos, ¿o no? No. Ok, no recuerdo el nombre, eh, pero hay una empresa colombiana que vende papas, chicharrones en paqueticos pequeños. No sé si los han consumido de pronto en la universidad alguien vendía. Bueno, eso salió hace, wow, no me acuerdo, como un año. Eso salió en redes sociales, medios de comunicación. Salió la empresa a pedir, mejor dicho, casi que a rogar que les compraran sus productos. No sé si lo vieron. ¿Por qué? Tienen su planta, su capacidad de producción, sus empleados, todo, su planeación para todo el año. Eh, Hicieron pues el negocio del año. Les pidieron una cantidad enorme,
sea, se salía de su producción actual. ¿En qué repercutió eso? Tuvieron que incrementar la mano de obra, horas extras, capacidad de producción, hacer una inversión para atender esa venta. Desafortunadamente, ya con todo, mejor dicho, a punto pues de entregar el pedido, se dieron cuenta que los iban a estafar, y por supuesto no entregaron el pedido. Y pues afortunadamente se dieron cuenta y no lo alcanzaron a entregar, pero desafortunadamente no se dieron cuenta antes de todo eso. Y salieron a los medios y a las redes a pedir ayuda porque decían, si seguimos con nuestras ventas habituales, no vamos a vender todo esto y se va a perder. Además que estamos hablando de ese tipo de productos perecederos. Eh, no tenían cómo pagar, mejor dicho, se la jugaron el todo por el todo, quedaron endeudados. Eso fue, mejor dicho. eh, es que yo he comprado esos paqueticos también, pero se me olvidó el nombre de la empresa. Bueno, ese es un ejemplo de venta cíclica. Ahora, el tipo de financiamiento. Si hablamos de un tipo de financiamiento permanente, ¿m? Podemos asociarlo con o uno de dos, con un financiamiento de largo plazo, ¿m? Que no tengo interés en pagarlo rápido, o si fuera un préstamo a corto plazo, eso que pago un préstamo, saco otro, pago uno, saco otro. La gran mayoría de empresas tienen cualquier cantidad de créditos con distintas entidades financieras en distintas condiciones, a distintos plazos, un poco por eso. ¿Cómo se supone que yo financio las ventas cíclicas? Con préstamos estacionales, es decir, préstamos destinados para atender esa venta. ¿Qué fue lo que hizo la empresa de papas que les cuento? Eh, Financiarse con un préstamo estacional, es decir, de muy corto plazo, porque esperaban, hacemos esta venta, esperamos no sé cuánto tiempo, días será, nos pagan, podemos pagar el préstamo sin ningún problema. ¿Cuál fue uno de los tantos problemas que enfrentaron? Pues como no entregaron producto y como no les pagaron, préstamos estacionales de muy corto plazo, pues son para pagar ya y pues cuotas altas, no tenían cómo responder por ese préstamo. Distinto si fuera, no sé, un préstamo a largo plazo, ok, puede que tenga problemas para pagarlo, pero lo que voy a tener que pagar ya va a ser más bajo que si es un préstamo de corto plazo. Claro, uno espera que esas ventas cíclicas, por supuesto, no terminen en estafas, que sean buenas ventas. Y por eso mismo el tipo de financiamiento. Ahora también va a depender de las estrategias que tenga la empresa, el tipo de financiamiento. Una estrategia agresiva, estoy muy confiado de que me van a pagar. Qué pena con ustedes, regálenme un segundo. Hola, Hola, dime. ¿cómo es la clave? Listo, qué pena. Mm, Pudo ser un poco agresivo, aunque tiene sentido. Pudo ser un poco agresivo el que esa empresa de papas se financiara, eh,
a muy corto plazo. eh, porque estaba confiada de que le iba a entrar ese dinero, no le entró ese dinero, enfrentó problemas. Asimismo, sea esa empresa, la empresa que sea, eh, si yo asumo que, no sé, ustedes me dijeron en 30 días le pagamos, profe, y yo me financio muy a corto plazo asumiendo que así se va a dar, no da chance pues de que me queden mal, de que no me pudieron pagar a 30 sino a 40 días, que hubo clientes que no pagaron, lo que sea. Eh, si yo soy un poco más conservador, me voy a financiar no tan a corto, sino un poco más a largo plazo. ¿Por qué? Justamente lo que hablábamos. De pronto me quedaron mal, de pronto no me quedaron mal, pero bueno, no pagaron tan cumplido, unos días de más o eso. Me va a quedar un poco más fácil afrontar ese tipo de problemas. Y ahorita vamos a ver un poco cómo determinamos cuánto necesitamos de corto, cuánto necesitamos de largo plazo. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a mirar estos. Bueno, estos los tienen ustedes, están ahí en el drive. Quiero que los miren. O sea, ahí sí, mejor dicho, estamos haciendo un paréntesis en el ciclo de conversión de efectivo. Ya ahorita vamos a combinar un poco los dos. Estamos haciendo un paréntesis en el ciclo de conversión de efectivo para mirar, según esas necesidades de la empresa, cuánto tendría que financiarme de corto, cuánto de largo plazo. Mírenlos y ya los hacemos en el Excel. ¿Vale? No sé, mírenlos y ya 10 minuticos y revisamos, ¿vale? ¿Tienen preguntas de alguno de los dos? Ah, bueno, listo, yo espero, no hay problema. Eh, nada, me avisan pues. Bueno, aquí hablamos de una empresa y es válida la pregunta que me hacían de si siempre me dan esas cifras, o tengo que calcularlas. Supongo la pregunta muy para saber si tipo primer parcial. Eh, pero el punto es, nosotros llegamos a... Listo. ¿Qué es lo primero que nosotros analizamos? Estados financieros. ¿Qué me muestra el estado financiero?
la foto en un momento determinado de la empresa. Entonces, si yo cojo el estado de situación financiera en un momento sin ventas estacionales, supongamos de esta misma empresa, pues me va a mostrar los valores mínimos o promedio de efectivo, de inventario, de lo que sea. Y si yo cojo el estado de situación financiera en un momento de esos, pues de ventas al tope, me va a mostrar las cifras en ese momento, es decir, lo más alto de inventario, de efectivo, de cuentas por cobrar. Entonces, eh, partiendo solo de los estados financieros, yo no puedo saber este tipo de información que me está dando este ejercicio. Académicamente, pues efectivamente se los tengo que decir, así tal pues como este ejercicio. En la vida real, ahí es lo que va uno, creo que yo les conté, muchas veces tiene uno que irse y preguntar, depende del tipo de información, con el área financiera, el área de producción, el área de marketing, lo que sea. Eh, pero supongamos que estamos en un tema de consultoría para X empresa. Claro, el primer insumo que siempre me van a entregar, estados financieros, pero estos son tipos de preguntas, eh, y bueno, ya se irán dando cuenta, depende por supuesto de en qué trabajen. Hay una cantidad de preguntas que uno tiene que hacerles, y no una única vez, sino una vez y otra vez y otra vez. Eh, Esta es una de esas. Eh, ¿Cómo estiman ustedes que sean sus ventas? A veces le entregan a uno estado financiero anual, de los últimos 3 años, últimos 5 años, lo que sea, y tiene uno que o pedir el mes a mes, si lo tienen maravilloso, porque ahí se va a dar uno cuenta, ok, del total de ventas en el año, qué tanto venden en un mes, qué tanto baja en otro, y así puede revisar uno el tema de la estacionalidad a partir de ahí. Pero a veces no lo tienen y le toca a uno con lo que le digan. No, no, nuestras ventas mayores son de tanto en tal mes, en tal periodo. Los meses en que casi no vendemos son estos. Eh, pues esa información si no va a estar pública. Eso sí ya es muy de conocer el negocio. Ahora, aquí veíamos una si aquí sí, el permanente y el estacional, sí. Una combinación efectivamente del permanente o el financiamiento mínimo, los requerimientos mínimos que siempre va a necesitar financiar la empresa, y en esos momentos pues de mayores ventas, cuál va a ser el máximo financiamiento. Aquí en Colombia, ¿cómo se dan esos financiamientos? Usualmente el permanente con líneas de crédito tradicionales, crédito libre de inversión, bueno, microcrédito, depende del tipo de empresa. Y cuando hablamos de algo estacional, aparece lo que se conoce como el crédito rotativo. Ojo, no siempre es por ahí, pero es una alternativa para estos casos. ¿Saben cómo funciona el crédito rotativo? Bueno, es muy similar a una tarjeta de crédito. Es como tener un
cupo de crédito disponible, igual hasta con tarjeta, ¿m? Que en el momento en que yo lo requiera, sencillamente hago uso de él, voy pagando, voy liberando cupo, por eso digo muy similar a una tarjeta de crédito. Eh, no es el más económico precisamente. Mm, y en general a nivel personal o empresarial, si uno no lo sabe manejar, se puede llegar a volver un dolor de cabeza. ¿Por qué? El, yo uso el crédito rotativo, se difiere a 36 meses, ¿m? No como la tarjeta de crédito, pero bueno, el punto es que periodo a periodo siempre se redifiere a 36 meses. Es decir, si yo pago únicamente la cuota mínima, siempre me van a estar haciendo falta 36 cuotas y nunca acabo de pagar. Eh, a diferencia de una tarjeta de crédito que no sé, hice una compra a 36 meses, pero son 36 meses de esa compra, no que vuelvan y me redifieran a 36 meses. Eh, pero justamente porque se usa, por la disponibilidad con que está. Yo ya lo tengo ahí, no tengo que pasar documentos, no tengo que esperar, lo necesito, lo uso. Ahora, hoy en día hay muchas empresas que ya no necesitan, pues esa figura ha perdido mucho. ¿Por qué? Ya no se necesita tanto por la rapidez con que se aprueba un crédito. Y salgámonos de lo empresarial a nivel personal. Yo creo que ustedes han visto publicidad, no sé si lo han utilizado, no sé, en 2 horas pues ya les dan respuesta y les desembolsan. Entonces, lo principal pues que atendía el crédito rotativo, que era la disponibilidad, la inmediatez del desembolso, pues ya se encuentra a veces en créditos tradicionales. Y si a nivel persona funciona, pues imagínense a nivel empresarial con esas empresas, no sé, que ya llevan años con una entidad financiera, que son súper cumplidos, que mejor dicho, el cliente deseado para cualquier entidad financiera, que casi que ni tienen que pasar documentos, sino una llamada y listo, y desembolsado en cuestión de horas en su cuenta. Eh, pero pues igual sigue vigente la figura del crédito rotativo. Ha perdido fuerza, pero sigue vigente. Ahora, cuando nos vamos al ejemplo 14.3, ahí estamos hablando principalmente de, ya no solo miramos qué tanto necesitamos de corto, qué tanto necesitamos de largo, sino hacemos un breve análisis de los costos de esos financiamientos. Aquí en este caso tiene un mayor costo un financiamiento a largo plazo. Eh, y casi siempre es así. Entonces, bueno, y miramos qué pasa si tengo una estrategia agresiva, una estrategia conservadora. Claro, con una estrategia agresiva voy a disminuir costos, pero lo que ya hablamos, eh, no me puedo permitir pues que me incumplan con los pagos, que no sé, se me dañó la máquina, tuve que hacerle un mantenimiento, perdí días de producción, no alcanzo a cumplir con el pedido, porque no solo es culpa del cliente todo lo que pasa, no pueden ser cosas operativas de la empresa, que se me enfermó un empleado, no tengo quien lo cubra, todas esas cosas que pasan son riesgos que no me puedo permitir, o no tan fácilmente, con una estrategia agresiva. Con una estrategia conservadora, ok, puede que se incrementen los costos, pero puedo llegar a estar más tranquilo, puedo asumir de pronto más fácil o darme más tiempo si no se dañó una máquina, se incapacitó un empleado, bueno, un imprevisto, llovió y se inundó la empresa, cualquier cantidad de cosas que pueden ocurrir.
Eh, ¿Tienen alguna inquietud de alguno de esos dos ejemplos? Sí, pero Cuéntame, ¿qué quieres que miremos? lo de ganancias de saldo excedente, porque dice que a largo plazo entonces lo tiene a 8%, ¿cierto? Ahí está. Sí, Y además le ofrecen una ganancia del 5% sobre la inversión. Sobre, listo, mira. ¿cuál Mm, inversión? no te, Sobre 335, profe. ¿Cómo no te entendí lo último? Lo- Y además puede ganar el 5% sobre ok, la sí. inversión, sobre los 135 y además porque el saldo excedente sale cero. Listo. Si yo me financio entre corto y largo plazo, como la primera alternativa, ¿cuál es la lógica de ese tipo de financiamiento, entre otras? Yo voy a financiarme, voy a endeudarme únicamente lo que yo requiera a medida que vaya necesitando. Entonces una parte a corto, una parte a largo. Que tuve que pedir, no sé, 101.000, luego 135 o la cantidad que sea. Es el tipo de empresa, un poco lo que les digo, que tiene un montón de créditos y en distintas fechas, justamente con esa lógica, voy, no sé, necesito 9 millones, pido 9 millones. ¿Cuál es la otra lógica? Pues yo me voy a financiar de una vez todo, saqué cuentas, listo, necesito, en total puedo llegar a necesitar 1.125.000, así en este momento no lo necesite todo, me voy a endeudar todo de una vez. Eh, no sé, es como cuando ustedes van a salir que dicen voy a llevar un poquito más por si acaso. Eh, ¿Qué pasa? Como yo pedí todo prestado de una vez, aunque en ese momento no necesariamente necesito todo, pues voy a tener un dinero ahí quieto. No todo el tiempo, pero sí gran parte. ¿En qué momento? En esos momentos en que el requerimiento de financiamiento era mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ok, pues lo voy a invertir, en este caso ponen el 5%. Por ejemplo, yo me endeudé todo, tengo 800.000 en mi cuenta, pero esos 800.000 los voy a necesitar hasta dentro de 3 meses. Entonces, ¿qué hago? No sé, abro un CDT con esos 800.000. No es que wow, que me vaya a volver millonario, pero genero un poquito de rentabilidad como para compensar un poquito, para tratar de disminuir esos costos financieros. ¿Mm? Eso es lo que se está mirando ahí. Ahí que dicen, ok, puedo poner a rentar al 5%. ¿Mm? ¿Cuánto ponen a rentar? Y bueno, y colocan esos 888.000. Eh, Ahora, no tendría ningún sentido que las ganancias de saldos excedentes, o la tasa a la que lo puedo colocar un CDT, un título, lo que sea, no tiene sentido que esa tasa fuera mayor que el costo de financiamiento. ¿Por qué? Uno, siempre eh, las tasas de colocación, de captación de los bancos, siempre va a ser mayor lo que cobran que lo que ofrecen de rentabilidad. Hay su margen, pues, la tasa a la que ellos captan dinero es más baja que la tasa a la que los colocan. Eh, y dos, si así fuera que por algún motivo, no sé, yo me puedo endeudar al 8%, pero puedo ponerlo a rentar un 10%, pues sencillamente me endeudo lo que más pueda y lo pongo a rentar y ya. Mejor dicho, no monto empresa ni nada, sino ya pido un préstamo para meterlo ahí en el título que sea. Entonces siempre va a pasar que esa ganancia de los excedentes va a ser menor que el costo de financiamiento. Aquí
¿Qué es lo que colocan en ese ejercicio? Bueno, antes que salen esos 888. Aquí lo colocan. El saldo excedente promedio se calcula restando la suma de la necesidad de financiamiento permanente, los 135.000, y la necesidad estacional promedio de la necesidad máxima estacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, la necesidad de financiamiento permanente, si es la mínima pues que van a requerir todo el tiempo, es decir, yo no puedo coger e invertir eso, debo dejarlo ahí para estarlo invirtiendo. Esa necesidad estacional promedio, pues eso ya lo determina el ejercicio, pero no el ejercicio, la empresa en este caso pues dan el dato, pero creo que esto viene de un ejemplo de más atrás. Si volvemos al ejemplo que yo les decía ahorita de tengo el estado financiero, los estados financieros anuales y los tengo mensuales, ¿m? Ese promedio yo lo puedo obtener, ok, de la información mensual, y yo miro, en promedio tienen una necesidad de financiamiento adicional de 100.000, de 200.000. Eso lo da la información financiera de la empresa, no que yo coja aquí y o sea, con la información que está acá, yo no lo puedo calcular. Distinto si yo les dijera, estas son las ventas mes a mes, una cosa así. Y ustedes miran, en promedio es de 100.000, de 200.000. Pero de resto yo tendría que decirles, no, la necesidad estacional promedio es de 50.000, 200.000, lo que sea. Entonces se resta eso. ¿Por qué? Porque aunque no vaya a estar, puede que haya meses que invierta más, que invierta menos, lo que sea, pero en promedio eso es lo adicional que voy a estar invirtiendo. Igual tengo que dejarlo disponible. No puedo coger y, yo necesito ahorita invertir 135.000, me sobra casi 1.000.000, voy a invertir el 1.000.000, y que en un mes no, resulta que necesitaba 100.000, necesitaba 50.000, y todo lo que me sobró yo lo metí en un CDT a 3 meses. ¿Qué me toca hacer? Volver a pedir un préstamo. Y no hice nada abriendo el CDT o el título que fuera. ¿Listo? Sí, Jessica. Sí, sí, señor. Vale. Ahora, ¿qué estrategias tenemos para administrar el ciclo de conversión de efectivo y siempre una rápida rotación de inventario y rápido recaudo de cuentas por cobrar? Pues ya vimos, entre más rápido sea eso, se va a disminuir el ciclo operativo. Eso de controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y compensación, reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al pagar a los proveedores, sencillamente es yo tener presente que, no sé, si estoy vendiendo, no es lo mismo si yo vendo en el local que si estoy vendiendo por internet, que les voy a enviar a domicilio, que si es una venta local o internacional. Debo tener en cuenta esos tiempos de envío, aunque nuevamente hoy en día es mucho más fácil y mucho más rápido. Tendría que ser una compra, no sé, de quién sabe qué producto y ya demasiado lejos, para que se demore muchísimo tiempo. Pero aún las compras internacionales hoy en día son muy rápidas. Y lo del lento pago de las cuentas por pagar, lo que hablábamos, dentro de la negociación procurar el mayor tiempo posible, pero siempre cumplirlo. Así disminuimos el ciclo de conversión de efectivo. Aquí no vamos a profundizar, esto es tema, no sé, de gestión de operaciones, producción, logística,
No sé si vean algunas de esas asignaturas. Si a alguien le interesa todo el tema de inventarios, no hay ningún problema, le facilito material que tengo. Pero por lo pronto, sencillamente, esos son sistemas de administración de inventarios. De pronto algunos les son familiares, otros de pronto ni idea. Solo se los quiero mencionar. No se asusten, no les voy a preguntar qué es un sistema ABC. Solo quiero que los conozcan y que no siempre se administran de igual manera los inventarios. Depende uno, y de verdad influye muchísimo de la formación de las personas pues que están a cargo de operaciones. Es increíble, pero a veces la escuela pues de donde uno viene tiene cierta tendencia y uno tiende a casarse mucho con esa tendencia. Y dos, por supuesto, del modelo de negocio. ¿Mm? Cuando hablamos de la administración de cuentas por cobrar, tenemos que tener presente respecto al crédito que yo doy. Uno, cuántos días doy de crédito, cuánto tiempo. Y dos, si voy a ofrecer descuento por pronto pago o no, qué descuento y por cuánto tiempo. No sé, hago una venta, me van a pagar a 60 días, pero les digo, no sé, si me pagan en 15 días les doy 5% de descuento. Eso es algo que se utiliza mucho comercialmente, pero así como antes dijimos, no puedo a la ligera vender y vender a crédito y que me paguen cuando quieran porque voy a necesitar recursos y debo ser consciente de eso y ver si la empresa está en la capacidad de sostener esas ventas a crédito o no. Asimismo, el que yo dé descuentos por pronto pago trae consigo costos, trae consigo beneficios y yo debo hacer un análisis que es mayor, el costo o el beneficio. Obviamente si es mayor el beneficio, ofrezco el descuento, pero si es mayor el costo, no ofrezco el descuento. Ahora, respecto a esos estándares de crédito y selección para su otorgamiento, ahí vemos algo que dice efectos de la relajación de los estándares de crédito. Vamos a empezar por hablar qué es esa relajación de los estándares de crédito. Cuando hablo de relajación, de dejarlo más flexible, más relajado, como quieran, ¿de qué manera puedo yo relajar esos estándares de crédito? Uno, dando más días de crédito. No sé, antes daba 30 días, ahora doy 40 días, 45, lo que sea. Dos, siendo menos exigente con los requisitos para otorgar un crédito. Ejemplo, antes, no sé, le voy a dar crédito a empresas que manejen ventas de 1.000 millones al año. Ahora no, le voy a dar crédito a las empresas que manejen ventas de 700 millones al año. Empiezo a disminuir los estándares. A veces se revisan los índices de endeudamiento. Bueno, eso sí, ya cada empresa determina sus estándares de crédito. Yo puedo o ajustarlos o relajarlos. ¿Qué pasa cuando yo relajo esos estándares de crédito? Claramente las ventas se me van a incrementar. ¿Por qué? Principalmente porque empiezo a generar ventas que antes no. Si vuelvo al ejemplo de, no sé, antes le vendía a empresas con ventas de 1.000 millones al año y ahora le vendo a empresas con ventas de 700 millones al año, va a implicar que ahora entran a ser parte de mis clientes otras empresas que antes no. O con ciertas condiciones financieras, con cierto índice de endeudamiento, cierto tamaño, no sé, antes le vendía solo
a empresas grandes, ahora le vendo también a pequeñas y medianas, en fin, lo que sea. Eh, o si doy más días, lo que sea. Y las utilidades van a tender a aumentar, por lo mismo que se aumentaron mis ventas. Pero también mi inversión en cuentas por cobrar va a aumentar. Y un poco con lo que hemos visto del ciclo de conversión de efectivo, al aumentar esa inversión, mis utilidades van a tender a disminuir, eh, porque pues se van a aumentar mis costos por esos recursos que yo invierto. Gastos por deudas incobrables. Recuerden que son las provisiones. Yo tengo X cantidad en clientes, no sé, 2.000 millones de pesos en clientes. Es normal que yo provisione, no sé, clientes que están en mora, por política de la empresa voy a asumir que el 1%, que el 5% no me lo van a pagar, lo que sea. Esos gastos por deudas incobrables se van a aumentar. ¿Por qué? Porque como yo relajé mis estándares de crédito, tarde que temprano voy a enfrentarme a la situación de que de verdad voy a tener clientes que no me van a pagar. Clientes que por su condición financiera, lo que sea, no, no me pagaron y tengo que mandar eso al gasto. Se aumenta y pues claramente si tengo un aumento en el gasto se disminuyen las utilidades. Ahora, no siempre esos efectos son en la misma magnitud y ahí es donde yo les digo, yo tengo que mirar qué pesa más, si los beneficios o los costos, y según eso tomar una decisión de qué va a depender de cada situación particular que tenga la empresa. No hay una tabla, no hay una fórmula que diga se puede dar un descuento de tanto por ciento a tantos días, no lo hay. Eso se tiene que revisar en cada momento específico. Este es un ejemplo, no lo vamos a mirar todavía. Antes de mirarlo, quiero que pasemos al... Vamos a hacer un break aquí, vamos a pasar al tema de las notas. No quiero dejar eso por fuera, prefiero dejar un poquito de tema por fuera que el tema de las notas. Eh, Voy a enviarles lo que es el taller 2 y el examen, pero antes, bueno, voy a mostrarles lo que tengo de notas. Bueno, esto es quiz 1, taller 1. Esta fue la nota del taller 2. Tengo una pregunta. Nicole Laura Lisset. Del punto 5 del taller 2 no hicieron nada. ¿O vi mal? Es la parte escrita, ¿verdad? No, no había solo parte, o sea, no era solo parte escrita, había parte de desarrollarlo y hallar nuevamente el ROA, el ROE, mirar qué pasaba. ¿Mm? Vi que escribieron, pero Sí, nosotros acomodamos todo, incluso también acomodamos ahí, creo, si no estoy mal, creo que teníamos que acomodar la parte de los socios, creo, no me acuerdo, bueno, el pago de los proveedores, si no estoy mal. Nosotros hicimos el procedimiento y todo. bueno, ya lo descargo, ya miramos ahí donde lo... Cierto, sí, Y era el punto del ROE y el ROE. ese me lo envió ¿quién? ¿Nicole? No, profe, creo que fue la única. Laura, voy a descargarlo.
Por ejemplo, punto 4, veo aquí estos cálculos. Punto 5 no los vi, dije voy a preguntar. Vi esto, sí, efectivamente. Me fui aquí, no vi. No vi. O sea, porque listo, pagan proveedores, sacan efectivo, pero tenían que volver a calcular, mirar qué pasaba con el ROE y con el ROE. Profe, pero es que no sé si de pronto me confundí porque pues es que está... Ah, no, mentira. Porque fíjate que, listo, esa primer parte que hicieron es válida, pero yo tenía que irme a ver qué pasaba con esto. Permanecía igual, aumentaba, disminuía, por qué, qué pasaba con esto de acá. ¿Mm? Y ustedes solo me colocaron esto. Cosa que sí hicieron Jessica y Alejandra. Bueno, eh, yo quedé como miércoles, ¿qué pasó? Eh, ya pasamos a hablar de la corrección de cada punto, pero listo, quería validar eso. Eh, Creo que del examen no hay inconveniente, todas sacaron 5. Pero vámonos antes a punto 1. Creo que bastante sencillo. Creo que no hubo inconveniente. Punto 2. Ahí sí. Tenía pasivo sobre patrimonio, rendimiento de los activos y patrimonio. O sea, incluso lo podía resolver en ese mismo orden. ¿Cuál es el multiplicador? Pues 1 más pasivo sobre patrimonio. ¿Cuál es el ROE? Puedo coger el ROA por el multiplicador. ¿Y cuál es la utilidad neta? Eh, el ROE por el patrimonio. Y listo. De hecho, no está completo, pero no encontré esa respuesta. Ahí a todas les puse 25.3. Había varias formas de hallarlo. Uno, como lo puse acá, fue con buscar objetivo. O sea, puedo colocarle ahí cualquier porcentaje. Si se dan cuenta, tengo formulado el ROE. Perdón. Lo tengo con esta fórmula. Y como ustedes bien recuerdan, el buscar objetivo, sencillamente le pedía que, perdón, no esa celda, sino que el ROE me diera 3%, 0,03, cambiándome el ROA y listo. No lo hice por buscar objetivo, lo hice
Despejando la fórmula, igual llegaba al mismo 3,3%. Encontré unos resultados 4, algo, en algún caso 17, algo. Hubiera sido interesante que, listo, despejaron, en algún punto se confundieron despejando. Hubiera sido interesante que calcularan el ROA y verificaran que con ese ROA sí llegaban al ROE que se planteaba. Primero voy a enviarles el archivo por si lo quieren ir viendo. Ahí acabo de enviarles por el chat el examen y el taller. ¿Qué? Punto 3, igual les puse 2.5. Punto 4, pues listo. En distinto orden, lo que fuera, pero aquí llegaba a mirar el ROE, el ROA, que todas lo hicieron. Punto 5, está bien lo que ustedes hicieron de, ok, hice las modificaciones, que además creo que no les quedó bien la modificación, pero bueno. Y me iba a calcular nuevamente esto. Ok, ahí podía evidenciar el ROE seguía siendo igual, el ROA aumentó. Entonces, ¿por qué fue que si aumentó el ROA, por qué no aumentó el ROE? ¿O por qué fue que llevó a que se aumentara el ROA? Entonces, por ejemplo, me voy a ver, el margen neto siguió siendo el mismo, pero la rotación de activos mejoró muchísimo. Claro, disminuí mi efectivo drásticamente, mejoró mi rotación de activos, aunque la utilidad seguía siendo la misma, el margen neto, pues eso disparó el ROA muchísimo, pero asimismo el ROE siguió siendo igual porque el multiplicador, igual, al disminuir mis pasivos, disminuyó mi multiplicador y el efecto sobre el ROE fue nulo. Pues un poco resumiendo lo que se puede apreciar del ejercicio. Ese era el punto 5. Pues califiqué cada punto por aparte, todos valían 20%. La nota del taller 2. Aquí tengo entonces la nota de talleres. En el, en el examen sí, sin problema, las felicito, todas 5. Me fui a mirar principalmente el punto 1. Del punto 2, pues que hubieran hecho los cálculos, emitió las conclusiones. Del punto 3, que hubieran respondido. Y listo, la calificación del examen. Ahora se me olvidó cuánto es que era quizzes, cuánto era talleres. Quizzes, talleres 20, 15, parcial escrito.
Y esto tendría de notas del corte. eh, no sé si hay preguntas, si hay reclamos, si quieren que les dé tiempo para que comparen, no sé, lo que hicieron, lo que hice. No, profe, profe, ¿cómo hiciste el punto 2 del taller 2? Listo. No es más. Voy a irme a qué hiciste tú. eh, Roe. Roa sobre. Wow. Era Roa por el multiplicador. Si te vas a mirar la fórmula, lo que vimos de identidad Dupont, el ROE es igual al ROA por el multiplicador. Pero como no teníamos el multiplicador, No, y pues fíjate que tú calculaste el multiplicador y está bien. 1 más pasivo sobre patrimonio. Pero cuando fuiste a hallar el ROE, tú no multiplicaste, tú dividiste. Y claro, la utilidad neta se hallaba multiplicando efectivamente el patrimonio por el ROE. Pero fíjate, si yo cambio aquí este dividido por este por, ese fue el pequeño gran error. entiendo. Profe, ya que estás ahí, ¿me puedes dejar ver un momento el punto 3? ¿El de Jessica o el tuyo? No, no, oh, bueno, el que esté bien, no sé. eh, Ninguno. El problema fue con creo que es dejar la fórmula. Ven, miramos el que ustedes hicieron. ¿Quién lo envió? ¿Laura? Sí, profe, Bueno, ya lo cerré, pero no importa. Miremoslo acá. Pero, profe, para el Robert, que fue el pasadito que demostraste de nosotras nos guiamos de una fórmula que vimos en la presentación. O sea, cuando no se tenía, se podía sacar así. Sí, bueno, ya nos vamos a mirar. Empecemos por... Abramos otra vez el Excel acá. ROE igual a ROA más ROA pasivo sobre patrimonio menos pasivo sobre patrimonio interés 1 menos dx. Listo. ROE igual a ROA 1 más pasivo sobre patrimonio menos. Listo. ROA igual a ROE más todo esto sobre 1 más pasivo sobre patrimonio. 0,03 0,05 0,06 0,06
Yo aquí pensando, desarrollando. Es que me confundí un poquito ahí con algunos paréntesis. Más, sí, uno más. Ok, si yo tomo 0,03 más 0,5 por 0,06 por 65. Sí. Ah, ya vi, el pequeño error. Oigan, iban muy bien. ¿De dónde sacan que 1 más 0,5 da 1,05? Ay, pues yo lo hice así como por lógica, profe, la verdad me demoré mucho despejando la fórmula No, y y iban muy bien, por eso yo me quedé. Fíjate que 1 más 0,5 no es 1,05, es 1,5. Por eso empecé a hacerlo. Yo dije, no, está bien despejado. Hasta aquí estaba bien. ¿Sí ves? sí, claro, ahí ya, no puedo creer que haya sido en eso tan, no. Sí, sí fue en eso. Eh, Miramos el tuyo, Alejandra. Sí, profe, por favor. Claro que sí. Bueno, fíjate que empezamos con... A partir de que aquí efectivamente con esa fórmula despejado y reemplazado se llega al 3,3. Vamos, espera, lo descargo que me gusta más. Efectivamente tenemos la misma fórmula. Más, sí, sobre, sí. Wow. ROE más sobre patrimonio por... Se te cruzó aquí un poquito. Aquí multiplicaste por el Quiero impuesto dividiendo. y era por la tasa de interés. Y aquí le restaste el interés y era la tasa de impuesto. Y voy a suponer que ahí sí les daba, ¿sí? Y aquí sí tenías bien el 1,5. Ay, no, qué deprimente eso. Pero iban bien, sí, pequeños errores. ¿Qué otro punto quieren que miremos? Son los puntos. ¿Cómo, Jessica? ¿Qué es
Mm, ¿Tienen algún reclamo? ¿Están conformes con las notas? Sí, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces ya salimos de las notas. Vamos a cerrar este. Por si acaso, esto no era necesario colocarlo, pero pues ahí les muestro una de las posibles formas, pues como el orden que yo seguí. Alguien de pronto halló esto, después otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Sales. Ahora qué pasó acá. Listo. Listo. Pensé que de pronto nos íbamos a demorar más. Voy a saltarme este un momento. Quiero que miren estos ejercicios de práctica. Bueno, en realidad lo puedo hacer yo, lo pueden hacer ustedes. Eh, y estos dos son para entregar. Me los pueden entregar ya, me los pueden entregar la próxima clase. No he creado la asignación, ya ahorita la creo. De ciclo de conversión de efectivo. Que perdón. Sí, los dos son de ciclo de conversión de efectivo. Aquí pues hay alguno de necesidad. Hay uno de ciclo de conversión de efectivo y uno de necesidades de financiamiento. Pues nada, ¿cuál es la idea? Empiecen a trabajar. Eh, y no sé, me preguntan, ya sea de los de práctica, de los de para entregar. Los de para entregar no los voy a resolver, a aclarar inquietudes. Esto sí los puedo resolver, no hay ningún problema. ¿Listo? Y mientras ustedes los van mirando, yo voy aquí creando la asignación. Tenemos esto de aquí, la empresa tiene ventas anuales aproximadas de 30 millones. Suponga que no existe diferencia en la inversión por dólar de las ventas en inventario, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, y que el año tiene 365 días. Y no tengo cifras de cuentas, pues, de compras, de costo de ventas, como en los ejercicios anteriores. ¿Tienen claro cómo se maneja eso o no? Hola. No sé, pues a mí se me ocurrió coger esos 30 millones, pero tener en cuenta los días que me daban ahí. Listo. Les voy a decir cómo se maneja para estos casos cuando específicamente se dice que no hay ninguna diferencia en la inversión por dólar entre todas esas cuentas. Camino largo, hacerlo como está el ejemplo que vimos de IBM, y calculo cuentas por cobrar,
inventario, cuentas por pagar, con los mismos 30 millones. No tomo cifras distintas de ventas, de costo de ventas, ni de compras, sino los mismos 30 millones para cada una. Y al final hago la suma, la diferencia y llego a los recursos invertidos. O, como no hay ninguna diferencia, yo no me pongo a hallar por aparte todo lo que acabamos de decir, sino que hallo mi ciclo de conversión de efectivo, y con el resultado del ciclo de conversión de efectivo y con ese valor de 30 millones hallo el monto de los recursos necesarios, es decir, 30 millones o el monto que sea en el ejercicio de abajo por el ciclo de conversión de efectivo dividido en 365 y listo. Cosa que no puedo hacer como en el ejercicio de IBM, que tengo cifras distintas. ¿Listo? Eso es como lo único que tiene de diferente estos ejercicios. Y del 14.2, en el último punto, que dice: si la empresa paga el 14% por estos recursos, ¿cuánto aumentarían sus utilidades anuales al cambiar favorablemente su ciclo de conversión de efectivo en 20 días? Calculo mi ciclo de conversión de efectivo, calculo cuántos recursos invierto con ese ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué hago después? Voy a mejorar mi ciclo de conversión de efectivo. Cambia favorablemente. Si cambia favorablemente, el ciclo de conversión de efectivo ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces yo voy a disminuir mi ciclo de conversión de efectivo favorablemente en 20 días. Voy a calcular nuevamente los recursos invertidos con ese nuevo ciclo de conversión de efectivo. Tiene que haber una disminución en los recursos invertidos. Si no hay una disminución, algo hice mal. Ok, supongamos que antes era 1.000.000, ahora son 800.000 los recursos que invierto. Quiere decir que libero 200.000 de recursos. Por esos recursos que libero, en este ejemplo 200.000, voy a dejar de pagar intereses. ¿Cuánto? 14%. Esos intereses que dejo de pagar sobre los recursos que libero es en lo que va a aumentar las utilidades. ¿Vale? Esas son como las dos cositas, pues, en las dos inquietudes que surgen en esos ejercicios. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Cualquier cosa me escriben, nos vemos en 8 días, ¿vale? Vale, profe. Chao. Que estés bien. Chao, que estén bien, Chao, profe. Muchas gracias. con gusto.